Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la segunda sesión de Mares de Narrativa. Durante esta sesión vamos a reflexionar un poco sobre el cuento. Desde luego, esto es un tema que es imposible que abarque en 45 minutos, una hora, 2 horas, incluso en un semestre. Ha estado por años los autores, los teóricos definiendo qué es el cuento y uno pudiera decir y sostener que pudiera uno eh, encontrar una definición para el cuento en cada uno de los autores que han practicado este género y por supuesto reflexionado a lo largo de la historia de la narrativa. Les hablo desde Edgar Allan Poe hasta nuestros días, hasta Guillermo Meneses, pasando incluso por Barratisca, Miguel Gómez, Chuck Palahniuk y tantos otros. Si algo nos diferencia de las especies es el hecho de que somos nosotros animales que contamos historias, animales que escuchamos historias, repetimos historias, las reproducimos, las versionamos, como los chismes de vecindario, que cada quien tiene una anécdota distinta que contarte y sobre la misma anécdota pues surgen distintas versiones que nos llegan a nuestros oídos. Siempre desde el principio de nuestra vida hemos estado escuchando historias, hemos inventado historias, nos hemos recreado inventando historias y hasta que el infinito no se nos alcance o la humanidad esté en pie, es lo que más haremos. Vamos todos a contar la historia de la humanidad con nuestras acciones, una trama de relatos, que es lo que de alguna manera encontramos en una ciudad, lo diría Piglia en sus reflexiones también sobre la narrativa. Y todas estas definiciones que pueden surgir y las pocas que les voy a comentar hoy, aunque decisivas y canónicas, pueden servirnos como punto de partida. ¿De qué trata un cuento? Es una pregunta que uno siempre eh, puede, puede hacerse para preguntar qué es un cuento, qué lo diferencia de la novela, qué lo diferencia de la poesía, por ejemplo. Y vamos pues a Edgar Allan Poe, un autor clásico en el que cualquier aspirante a cuentista debe leer para atrás y para adelante, releerlo también, y si es posible en su idioma, puedes leerlo en español, luego en inglés, luego incluso traducirlo. Javier Marías, este autor que ha estado tan mencionado últimamente porque muchos quieren que gane el premio Nobel, es de mis autores favoritos también. Les mandé a leer unos cuentos de Javier Marías. Me gusta muchísimo su libro Vidas Escritas, que son pequeñas biografías. Bueno, él ha comentado que ha aprendido mucho con el ejercicio de la traducción. Traduciendo a Henry James, por ejemplo, ha sabido cómo manejar esa arquitectura, esa carpintería de una novela. Un gran novelista, Javier Marías. ¿Por qué no aplicar, qué sé yo, algo similar a un relato, traducir un cuento de un autor que a ustedes les guste, ya sea en inglés o en portugués o incluso de español en inglés, como ustedes prefieran? Poe en sus reflexiones cuenta que un cuento eh, cuenta una acción, algo que puedas leer de una sola sentada, ya sea en un pub, ya sea acostado, ya sea esperando turno para la vacunación, ya sea esperando turno para cancelar algo, qué sé yo, tantas colas que se forman en el país, no da chance para incluso leer las obras completas de un autor. Lo cierto es que él comenta que un cuento no debería sobrepasar las 2 horas de lectura. Bueno, a lo mejor alguien lee muy lento y 5.000 palabras, se tarda eso en tiempo lineal. Yo más o menos tengo un cálculo y cuando leo en pantalla, en la computadora, unas 5.000 palabras las leo en 20 minutos, algo así. A razón de 200, 300 palabras por minuto. Cuando leo en libro, pues me tardo mucho menos. A veces cuando releo, y eso es algo importantísimo,
Un consejo de Augusto Monterroso, que cuando ustedes vayan a comentar así con sus amigos literatosos y tal, siempre digan, bueno, estoy ahorita releyendo a Mempo Giardinelli, estoy ahorita releyendo a Chuck Palahniuk, y nunca digan leyendo, sino releyendo, o sea, como que tu segunda lectura más analítica, más reflexiva, y sobre todo ustedes que están en ese ámbito académico, lleno de petulancia y de posturas, qué sé yo. Pero bueno, el hecho es que cuando releemos una obra, nos damos cuenta de ciertos mecanismos narrativos que en esa primera impresión quizás no nos percatamos. Y siempre cuando estén con ese cuento que tanto les agrada, Solot, de Julio Cortázar, o La Caja de las Pesadillas, de Chuck Palahniuk, cuentos que son ineludibles y seguramente vamos a leer en el transcurso de este curso. Ay, que cacofónico. En el transcurso de este taller, eh, vamos a disfrutar mucho seguramente por esos finales de knockout, por esa acumulación de sorpresas de la que hablaremos, pero también en esa segunda lectura o tercera vamos como diseccionando cada una de las partes, los truquitos, las pistas que va dejando poco a poco el escritor para luego ir amasando la densidad de ese final poderosísimo. Volvamos pues a Edgar Allan Poe y nos comenta que eso, que un relato más de 2 horas ya tiene otra categorización. Muchos relatos, eso sí, ya es mi perspectiva y esto es lo que de alguna manera ustedes entenderán en un taller. Ya verán más talleres de narrativa con otros profesores, autores, críticos, escritores, qué sé yo, y tendrán pues una perspectiva de lo que es su mundo, los autores que les gustan. Un taller, como les comentaba en la primera sesión, también es acercarse a autores y perspectivas nuevas que ustedes, bueno, toman de aquí y de allá lo que más les guste. Así como cuando leamos los decálogos en las próximas semanas, toman 2 o 3 ítems de Monterroso, 2 o 3 ítems de Julio Ramón Ribeiro, 2 o 3, 4 ítems de Kurt Vonnegut. A mí en especial me gustan los relatos entre 3.000 y 9.000 palabras. Vamos a ponernos así como metódicos. Creo que en esa cantidad de espacio, de palabras, puedes desarrollar una buena anécdota y también desarrollar la psicología del personaje. El personaje sufre transformaciones desde ese párrafo inicial hasta el final. Te conmueves tú ante esa historia, ante esa trama, y luego, a medida que van pasando el desarrollo de la historia, vas descubriendo otras cosas, vas descubriendo qué está pasando y te conmueve pues lo que pueda ser el destino final de ese relato. No solamente se desarrolla y se va construyendo un final en pro de ese final de knockout, al Julio Cortázar, que te deja tendido en el suelo pensando en ese relato por bastante tiempo, un cuento que cambia para ti tu vida. Les recomiendo el cuento El collar de Guy de Maupassant. Cambió mi vida para siempre, creo que es uno de los mejores cuentos que he leído. Y más allá de ese final de knockout, pudieras tú también desarrollar otras cosas, pues como un lenguaje, alcanzar pues a través de la palabra un lenguaje hermoso y también una trama que se adentre pues en los meandros psicológicos de un personaje que estés desarrollando. Y no esa cuestión quirúrgica de que, bueno, pongo esta pieza aquí, pongo esta pieza acá, como un reloj suizo, una tecnología de relojería suiza que nos haga sorprendernos de manera casi que matemática al final, como el truquito, pues. Que lo usa un tanto, aunque el lenguaje es poderosísimo, de Antonio Muñoz Molina en uno de los relatos, o en 2 de los relatos de los 3 que les mandé a leer. Continúo. El relato, en todo caso, debería inmiscuirte en la historia, agarrarte pues por las orejas y llevarte de principio a fin, no aburrirte. Te olvidas del resto del mundo, te olvidas de ti mismo, te olvidas de la realidad y entras en ese mundo autónomo con sus propias reglas y con sus propios paradigmas y sus propias connotaciones de la realidad.
luego de concluir de leer ese relato, ¿por qué no? Y sería la máxima aspiración de un escritor, tu vida, tu perspectiva de la vida, tu noción de la existencia cambiará. Cada vez que te acercas a cierto objeto, cada vez que veas un collar, en el caso del cuento de Guy de Maupassant, o que vayas a prestar algo, te presten algo, puede que te recuerdes de ese relato. Si no lo han leído, léanlo y ya sabrán a qué me refiero. El collar de Guy de Maupassant, autor decimonónico francés. Desde luego el cuento no solamente se sostiene con un final sorpresivo de knockout, sino también con un lenguaje eficaz, bellamente escrito, por favor, con acentos, con comas. Eso es lo mínimo que se exige. Las palabras correctas, esa adjetivación brutal, genuina, de campeón, a la que se refiere, por ejemplo, Adolfo Bioy Casares. Ese adjetivo y ese sujeto que al unirse crean chispas. La unánime noche, por ejemplo, de Borges, del comienzo del relato Las ruinas circulares. Tú dices unánime y esa palabra ya es borgiana. Atroz es una palabra muy borgiana, que ya tiene un significado legendario. No es lo mismo decir la noche oscura o que la noche, que ya es como un lugar común, el silencio sepulcral, sino buscar el adjetivo específico que le dé la personalidad, la identidad a ese cuento que estás haciendo. Busca, qué sé yo, el silencio atroz o qué sé yo. Tú trata de alejarte de esos lugares comunes que lo que han hecho de alguna manera es perder ese significado. Ya saben, pues, esas palabritas, esas frases que ya están desgastadas. Y esto no quiere decir que busquemos palabras redundantes, literatosas, un cuento recargado de un lenguaje probablemente modernista o algo así, pudiera ser una catástrofe para la narrativa y correríamos pues el riesgo de aburrir al lector, aburrirnos incluso nosotros mismos. Si tu relato, cuando lo relees y lo revisas, te aburre, hay algo allí que tienes que mejorar. Lo contrario ocurriría con una novela, que a veces, bueno, hay pasajes que son prescindibles, puedes quitar aquí una página, un capítulo. Hay novelas, de hecho me pasó, no tengo aquí el libro de Retrato de Abel con Isla Volcánica al fondo. Ese libro, que no es tan largo, es una novela de unas 110 páginas por allí. A mitad de historia me vinieron 2 páginas continuas en blanco. Y eso, por supuesto, no dañó el relato. Me ha pasado con libros de cuentos que vienen mal paginados y, por supuesto, el cuento donde está esa página mal ubicada o no se distingue bien la letra, daña todo el cuento. Tú no sabes lo que ha ocurrido allí. Y eso sería, pues, si a lo mejor esa página tú no la lees porque está mal, no existe en el libro, en esa edición, y el cuento le puedes retomar el hilo. Quizás incluso esa página que está allí pudiera ser prescindible. Y ha pasado pues con estos libros a veces mal editados. Lo cierto es que si encontramos algo que pudiéramos amputar de un cuento, quitar, corregir, y a eso vamos pues con la revisión, el cuento va a ganar, pues es apuntar a la brevedad. Alfonso Reyes, un escritor mexicano, decía, especialmente ensayista, que él escribía con las 2 puntas del lápiz, o sea, con el grafito y con el borrador. O sea, el momento de borrar era que precisamente comenzaba el proceso de edición y de escritura más profunda. También a veces pasa que
que quitamos un párrafo, vamos a quitar este párrafo, no lo quiero quitar porque es la frase más bonita que tengo del cuento, pero a lo mejor esa frase no le agrega mucho. Pudieras muy bien con Word, cortas, pegas y lo mandas a un archivo donde tengas, no sé, un catálogo de frases para reciclar y lo puedes utilizar ese párrafo, ese fragmento en otro cuento, en otro relato. Y punto. Volvemos a esto de los 45, de las 2 horas. Yo diría, y son las historias que más me gusta leer, les comentaba, que entre 3.000 y 9.000 palabras, creo que sería como un rango para un cuento poderoso. Los mejores cuentos, o los cuentos que más me han gustado, oscilan entre esos rangos de número de palabras. Yo leería 3.000 palabras en unos 10 minutos. Y 9.000 palabras no sobrepasaría de esa lectura de 45 minutos. A lo mejor anoto o tengo que hacer algo, que sé yo, urgente, y corto la lectura, vuelvo a comenzar la vez siguiente para volver a agarrar y retomar el hilo. Pero siempre piensen en que esas 9.000 palabras se traducen en 45 minutos. ¿Qué tiene 45 minutos que ustedes recuerden? Un tiempo en fútbol que da chance a la gente pues, de respirar y de alguna manera aliviar esa tensión del partido. Noten en las películas que cuando llegan a 45 minutos hay un paisaje panorámico, una escena quizás sin tanta tensión y sin tanto valor en la trama, sino que hay como que como cierto descanso. Las clases también tienen 45 minutos. Entonces, piensen allí, hay más de 9.000 palabras, para eso escribo una novela. El problema de la extensión en el cuento es para discutir bastante, porque hablamos de cuentos y tenemos relatos como La Migala de Juan José Arriola, Eclipse de Augusto Monterroso, El dinosaurio de Augusto Monterroso, y también tenemos relatos como La Autopista del Sur, también tenemos relatos como El rastro de tu sangre en la nieve, y cuentos que sobrepasan las 30, las 40 páginas, y todos son categorizados como cuentos. Les recomiendo un texto, se los voy a escanear, de Augusto Monterroso, de este libro de ensayos que se llama Literatura y Vida. Y reflexiona y dice cosas interesantísimas sobre la categorización del cuento, porque tanto en el mismo saco, ¿no? También. Tradicionalmente, ya ustedes lo saben, seguramente han visto teoría literaria, tradicionalmente ha estado relegado a un escalón inferior a la novela. Hay grandes, digamos, premios a novelistas y muy pocos a cuentistas, muy pocos en comparación. Los premios Nobel, por ejemplo, generalmente se les da a novelistas. Un ejemplo es el autor que acaba de ganar el premio Nobel, y los que estaban también entre los candidatos desde hace bastante tiempo. Monterroso, en su taller, cuenta la historia de uno de los participantes que llegó así como que con aires de superioridad y tal, y cuando le tocó presentarse, le dice a su profesor Augusto Monterroso: bueno, profe, yo tengo 7 novelas engavetadas y tal, y no he escrito ningún cuento. Y Monterroso, pues, para bajarle los humos, apagárselos y traerlo un poco a tierra, le comenta: sí, has escrito bastantes novelas, te estás preparando, te estás entrenando para escribir cuentos. Cosa distinta y genial lo que ha dicho aquí Augusto Monterroso, porque siempre suele la gente o los autores entrenarse primero con el relato. Un libro de cuentos, otro libro de cuentos, y luego es que salta pues a la narrativa de largo aliento, como popularmente
también se le dice. Hay novelas o novels que me gustaría que leyéramos. Hay una que se llama Luna Caliente de Mempo Giardinelli, la tengo aquí abajo, que tengo un poco. Es una obra maestra, combina dos de mis géneros favoritos, el relato policial y el género fantástico. Me parece una novela brutal. Y también tenemos, por otro lado, y la tengo allí también anotada para posibles lecturas, una novelita de William Burroughs que se llama El fantasma accidental, que me prestó mi gran amiga Rebeca Pineda Burgos y jamás se la devolví. Un saludo para Rebeca Pineda. Es una novela que me conmovió y ha cambiado mi vida y de alguna manera traza ciertas ejes temáticos en los que he trabajado desde que la leí o en los que quisiera trabajar durante buena parte de esta etapa, pues la narrativa. Uno también escribe cuentos y todo lo que tú lees te va a influir. Las influencias son, uno las elige, las busca y esos autores favoritos que vas tú conociendo, que llegas a sus lecturas ahorita, hace 10 años, van a influir en ti siempre. Por eso es bueno y es algo que yo siempre recalco, sobre todo en estos talleres de CREA que me tocó dar, donde todo el mundo era escritor, todos tenían novelas en Amazon, en Wattpad y qué sé yo y tal. Y lo primero que te decían, no, yo tengo 8 novelas, así como este señor del taller de Augusto Monterroso. Tengo 8 novelas publicadas en Wattpad. Pueden también comprar mi novela en Amazon o mi poemario. Una señora ya madura, buena moza ella, que tenía como 7 poemarios. Ni Rafael Cadena tiene 7 poemarios, ni Sánchez Peláez. Por allí, Guillermo Sucre creo que escribió 6 nada más. Pero ¿cómo vas a escribir 7 poemarios en 2 años? Una locura. Y nada, bueno, le preguntaba sobre sus influencias y decía que no le gustaba leer porque se iba a influenciar y ella era genuina desde esa, qué sé yo, lucidez de la ignorancia. No sé cómo llamarla en realidad, pero siempre necesitamos lecturas que apoyen pues nuestro proceso creativo. Entre más leamos, mejores escritores vamos a ser, más temáticas vamos a conocer. Si estudiamos una tradición, sobre todo la venezolana, y hablaremos de eso en las próximas clases, en la última de este siglo de octubre, cuando hablemos de narrativa venezolana y estudiamos narrativa venezolana, nos vamos a dar cuenta de esos temas constantes y saber qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se ha hecho mal, no cortar con ese cordón umbilical literario, ese linaje, sino más bien reescribirlo, conectarnos. Les comento, yo he sido un ignorante de la historia de Venezuela durante mucho tiempo, son muchas cosas las que hay que aprender sobre historia de Venezuela y lo que más sé lo he aprendido gracias a mis estudios historiográficos de la literatura venezolana. De allí, por supuesto, estaré saltando a textos más académicos en cuanto a la historia. En todo caso, recuerden siempre lo que comenta Umberto Eco, lo que comentó Umberto Eco en cómo hacer una tesis. Cuando le pregunten o cuando se pregunten cuántas páginas he escrito, cuántas debo escribir, yo calculaba que al menos había escrito una página por cada 100.000, por cada 1000 páginas, no tantas, por cada 1000 páginas que había leído. O sea, si escribe una novela, un libro de 200 páginas, al menos ya ha leído 200.000 páginas para concebir ese texto. Un autor voraz en cuanto a lecturas y un gran autor de nuestra literatura mundial debido a su proceso de investigación, a su proceso de querer curtirse en la lectura para sacar los libros que publicó en vida.
Pues bien, el relato tiene características que son, sí, inaplazables, más allá de la concepción y de las dinámicas que ustedes establezcan para sus poéticas, que seguramente cada uno tendrá una manera distinta, genuina y en cierto modo original de acercarse al cuento. Y cuando digo original, hablo de esto mismo. Original no es otra cosa que volver al origen, buscar en la tradición esos puntos que nos conectan con nuestro pasado histórico y con nuestro sentir y sentido como nación, como seres humanos pertenecientes a un suelo y a una identidad también. Estas reglas, digamos, o estas características, bueno, las podemos ir precisando poco a poco. Aquí voy. Debe haber un nudo, debe haber un desenlace, un final sorpresivo, no, pero un final en todo caso que te conmueva y que sea justo en el momento en que debe colocarse ese punto y seguido. Puede pasar, y esto lo contó Barratisca, de hecho, en uno de estos talleres que les comenté en la primera sesión, el de Oscar Mercano. Alberto Barratisca fue de invitado. Él comenzó a escribir un relato y este relato finalmente se le convirtió en una novela con el que gana el Herralde, La enfermedad. Puede pasar que a lo mejor tus personajes se sindicalizan y quieren más texto, más espacio, más capítulos para desarrollar sus historias. Desde luego, esto de que un cuento debe contar solo una historia y todo lo demás está sujeto a cambios. Todo esto, por supuesto, es discutible. Pensemos, por ejemplo, en un relato de pasajeros en un autobús que van desde Caracas a Mérida, 12 horas. Son 20 pasajeros que están en ese autobús. Cada uno, o en tu cuento, dedicas un capítulo breve a contar la historia de ese pasajero y de cómo quizás estos pasajeros están más cerca de lo que ellos piensan uno de los otros, aunque nunca se hayan visto en su vida. Algo parecido, de hecho, hace Julio Ramón Ribeiro, un autor que creo que nombraron allí entre sus autores favoritos, con un cuento que me encanta y les recomiendo, que se llama Fénix, que son los personajes de un circo, la chica tras espadas, el payaso, el domador de leones, el presentador, el equilibrista, el hombre bala, y cada uno cuenta su vida en un párrafo. Es un relato coral en este caso, y es un bellísimo relato que no está buscando, ay, mira que un personaje, tiene que haber solo dos personajes en la historia y tal. Como diría Anton Chekhov en las cartas célebres que él escribe a su hermano, que también quiere escribir cuentos, y Anton Chekhov se vuelve como que no, mi hermano no escribe cuentos, son cuentos muy malogrados, y le dice lo siguiente: hermano, abrevia, por favor, comienza a escribir desde la segunda o tercera página, quita todo eso que escribes al principio, porque lo que hace es retrasar el cuento. Y pueden leer estas divertidas anécdotas entre Anton Chekhov y su hermano en esta Biblia que ha editado Monte Ávila en los 90, que se llama El cuento breve y sus alrededores, porque se le sube un poco la luz. Aquí van a hallar no solamente teorías de críticos, de teóricos literarios, sino también de los mismos cultivadores del género narrativo breve. Y me encanta porque está todo aquí compilado, y todo estudiante de letras, todo autor, todo escritor debería tenerlo allí en casa para acordarse más o menos de ciertas cosillas en las que no se debe incurrir para no malograr sus cuentos. Yo a veces regreso, ay coño, ¿verdad? Este libro del cuento breve y sus alrededores. Y entre otras cosas que le comenta, está esa: un cuento solo debe tener dos personajes, un él y un ella. Esta misma noción o percepción del cuento la encontramos en un autor contemporáneo, Raymond Carver, que es muy chejoviano. Roberto Bolaño, ya leeremos sus reflexiones sobre el cuento,
dice que si tú quieres ser cuentista, solamente tienes que leer dos autores, a Anton Chekhov y a Raymond Carver. Pero bueno, obviamente exagera, como todo decálogo, pero sí, todo cuentista debería en algún momento leerse a Anton Chekhov y a Raymond Carver, analizarlo, aunque practique otro tipo de género literario. Pero como todos estudian letras, quieren ser escritores, es bueno que conozcamos a estos autores clásicos, aunque finalmente escribamos como Osvaldo Trejo, que no tiene nada de malo, sino que tiene otra, o tuvo otra poética, otra noción de lo que era el cuento, que es totalmente la abolición de toda trama, la abolición de toda historia. Si algo estamos seguros, pues, es que debe existir, sí, una acción, un conflicto, y esto me lleva a pensar también en la teoría de Ernest Hemingway del iceberg. Seguramente ya han escuchado hablar de ella. Un iceberg, notamos que solo vemos la punta del iceberg, lo que vieron los navegantes que estaban timoneando el Titanic. No se imaginaron que debajo de esa punta había una enorme mole de hielo infranqueable, densa, hostil y letal. Eso es lo que pasa con un relato. Leemos y vemos esa punta del iceberg, pero debajo del mar hay corrientes psicológicas en las que podemos encontrar y detectar lo sufrido que pueden estar los personajes. Y eso es lo que leemos pues en un cuento. Esa otra historia que se narra y no se ve a la luz. Por ejemplo, pienso en Asolot, que era un cuento que les comentaba de Julio Cortázar. Léanlo, está en Ciudad Seba, y en cualquier, debe estar en muchas páginas porque es un cuento muy conocido de Julio Cortázar. Trata de estos bichitos endógenos de un lago, no recuerdo exactamente el nombre del lago, pero está en México, y estos animalitos solamente viven allí en ese lago. Son muy bellos, son muy bellos. De hecho, en la serie BoJack Horseman, que me encanta, de este caballo y de animales que son antropomórficos y le suceden cosas, están en Hollywood, hay un personaje una familia de ajolotes, sería el nombre en español. La cosa es que, bueno, que este personaje de Cortázar se obsesiona con los ajolotes que ve en un acuario, y cada tarde, cada día, a la misma hora, va a buscar sobre los ajolotes, va a ver los ajolotes, y los ajolotes, y los ajolotes, y tú dices, caramba, pero quizá en otra lectura, y lo que nunca se menciona en el cuento es que este tipo está desempleado, solo, fastidiado, aburrido, y encuentra en los ajolotes una forma para animar su existencia. Y por supuesto tiene un final muy cortasariano. Un cuento también podría plantearse así, y esta es una de las mejores definiciones que he leído, y es de Guillermo Meneses, autor venezolano, y la hace en su prólogo a esta antología de el cuento venezolano, publicada ya hace unos años y reeditada. Él luego lo aumentó. Esta que tengo tiene un prólogo de José Balsa, escritor que se apega pues a esa estética milesiana, y en este prólogo Meneses comenta que bueno, que un cuento en definitiva, como todo autor, aspira a escribir el mejor cuento del mundo, esa historia jamás escrita, hermosamente jamás escrita, que nos lleve a alucinar y a concebir una nueva perspectiva del universo e incluso de nosotros mismos. Aparte de eso, el cuento debería estar compuesto de la siguiente manera: su problema y su solución, ese planteamiento de lo que está ocurriendo y cómo hace el personaje para resolverlo. Bueno, seguramente durante su historia como lectores y como escritores se van a topar con distintas tipologías y morfologías y estructuras y estilos narrativos. El cuento, por fortuna, está en constante evolución, y por supuesto esto
acarrea constantes actualizaciones en la concepción que tenemos por relato. Va a estar siempre evolucionando y esto por supuesto le da vida, le da al género mayor dinámica. Siempre se están creando nuevas formas narrativas, no solamente lineales, sino que se rompe, sí, incluso ya eso de romper y quebrar los tiempos, encontrar primero la escena final para luego ir atrás, ya eso sería incluso tradicional. Pero en todo caso me aventuro a precisar 4 características que probablemente permanezcan inalterables siempre, hasta que bueno, alguien cambie, pues por supuesto, y desde luego uno puede estar equivocado. Por eso los invito a que ustedes también reflexionen sobre lo que es un relato, qué debe ser un cuento y por supuesto apoyándose en lo que digan estos autores, siempre buscando pues con sinceridad qué quieren escribir, qué es lo que les gustaría hacer, esa propuesta narrativa que ustedes van a ir poco a poco construyendo. Tenemos aquí pues la tensión narrativa siempre debe estar, como ya he adelantado, y esto por supuesto siempre está ligado a la brevedad. Si algo es muy largo, quizás no puedes mantener una tensión durante la misma tensión durante 50 páginas. Por eso la brevedad está enlazada con la tensión como el espacio-tiempo. Pues si se desajusta una, el cuento quizás se te desparrame y no haya más nada que hacer, sino corregir. Todo cuento es perfectible. Pregúntale a Enoyo Quintero, que cada vez que publica un relato o una antología o reedita un libro de cuentos, le mete mano a sus relatos, los corrige, los estructuras. Él comenta que, bueno, se excusa diciendo que en el momento que los escribió, el nivel de imaginación no era el mismo al de ejecución. A lo mejor los escribió a los 20 años, a los 30 años, ahora ya un autor hecho y derecho ha detectado a lo mejor fallas o cosas que ahorita, hoy en día, no le convencen del todo. Esa brevedad, por supuesto, hay que tenerla muy en cuenta. No me refiero tampoco al espacio. Puede existir un cuento de 500 palabras que tú dices, a este cuento incluso le falta, o mejor dicho, le sobran palabras. Este cuento de 500 palabras, de 2 cuartillas, de 2 páginas, pudiéramos echarle tijera, llevarlo a la mitad. Creo que el autor habla mucho gamelote aquí, y es totalmente válido. O un cuento de 5000 palabras, 10 veces más largo, y tú digas, caramba, este cuento es perfecto, no hay que quitarle nada. Y es un cuento, fíjate, mucho más largo. Pero el de 500 palabras, mira qué paradoja, se nos hace más largo, más fastidioso. Por eso podías podarle. Un cuento, desde luego, busca esa belleza literaria, no solo conformarse con contar una historia, sino también que ésta esté bien escrita. Esa belleza la podemos hallar a Raymond Carver sin necesidad de metáforas, embadurnamientos metafóricos excesivos, sin ese tipo de parafernalia edulcorada que pueda fastidiar un poco, sobre todo en esta época, y él siendo pues de tendencia minimalista. También a Rubén Fonseca. Rubén Fonseca nos retrata ambos, ese realismo sucio, de ciudades distintas, pero también atosigadas por ciertos males del espíritu y colectivos. Rubén Fonseca, pienso, es un autor que hallamos la poesía de esos relatos, como hallamos la poesía en Raymond Carver, en esos puntos que se mueven debajo que se detectan debajo de lo que vemos visible del iceberg. También encontramos esa altura literaria, ese nivel literario en cuentos de Javier Marías. Ya seguro estarán leyendo sus cuentos que les hace Innet con reflexiones, y algo complicadísimo, ¿no? Porque, que Campo para reflexionar en la novela y todo lo demás, pero es Javier Marías con maestría, y lo hizo en muy pocos cuentos. Él apenas publica 3 libros de relatos,
Cuando fui mortal, que les comentaba, mientras ellas duermen, luego una especie de plaquette que se llama Mala Índole, y luego recoge todos estos cuentos bajo el nombre, bajo el título Mala Índole, y están allí sus 33 relatos. No hizo más, y creo que no ha vuelto al género breve, o no va a volver al género breve, según ha comentado en artículos y según cuenta en este prólogo a esta edición. María, pues, reflexiona sobre lo que le ocurren a los personajes. A veces el mismo personaje es el narrador principal, el protagonista, y dedica pues ciertos pasajes que no son para nada aburridos, sino que se enlazan muy bien con la trama del cuento. También quizás menos reflexivo en cuanto a esas extensiones a las que nos acostumbra Javier María, encontramos a Juan Villoro, que la reflexión quizás la atomiza en frases aforísticas, generalmente ubicadas como si fuesen frases de impacto al final de un párrafo. Y creo que esto lo hace con gran maestría, por ejemplo, en cuentos como Mariachi, en cuentos como Los Culpables, del libro Los Culpables, ambos están allí, y en buena parte de sus crónicas también, que tienen mucho de relato. Y desde luego, la verosimilitud. Un cuento puede estar en significados, el espacio narrativo puede ser en Alpha Centauri, en Kepler 22b, puede ser en el Himalaya, puede ser en la Antártida, puede ser en Sabana Grande. Lo importante es que la historia que se cuente sea de ciencia ficción, de monstruos, de platillos voladores, de género fantástico o realista, histórico, tenga los elementos que necesite para que no se te caiga esa verosimilitud. A veces pasa con los de los aparatos y tal, esto y lo otro. Esto ayudaría mucho para esto de la verosimilitud en cuanto a la parafernalia, los objetos que aparecen, pillarse en IMDb, Internet Movie Database, los buffs de las películas, donde a veces aparece, si la película se significa en 1966 como El bebé Rosemary, basada en la novela de Ira Levin, aparece allí un producto que fue que salió al mercado años después. La película sale como en el 68 por allí. Entonces ese producto es del 1968, creo que también una canción, pero debía tener la gente de producción cuidado de que no se le pasara, que no pasara eso en la película. Entonces a veces ocurre, bueno, mira, si vas a hacer un cuento histórico de los años 60 o de los 50, durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez, tu personaje no va a estar conduciendo un Corolla, un Toyota Corolla, cosas por el estilo. Estar pendiente de ese tipo de cuestiones, que es lo de menos. También la verosimilitud va acerca de las acciones y situaciones en las que el personaje se puede estar enfrentando y cómo actuar este personaje. Si has pintado un personaje así o asado, siempre tienes que ser coherente con cómo tu personaje, como tu criatura ficcional va a actuar a medida que transcurren los hechos. Porque puede esto dañar un solo gesto mal puesto, un solo elemento mal puesto puede dañar el cuento sobremanera, y hay que precisarlo y corregirlo antes después de que tú lo publiques. Recuerdo cuando estaba estudiando en letras que uno escribía cuentos y tal, y se lo mandaba a sus amigos por Messenger, y era muy divertido porque Messenger sería como el antecedente, digamos, en la evolución de las redes sociales, que luego devino en WhatsApp. Entonces era como un WhatsApp en la computadora, y podías juntar textos, canciones, y muchas de estas cosas que tú compartías eran cuentos que nos leíamos entre nosotros, o trabajos hacia última hora que uno hacía. Ahora, bueno, ustedes pudieran con sus amigos también, mira, voy a entregar este cuento para el taller de Mario Morenza, o voy a mandar este cuento para un concurso. Sería chévere, bueno, compartirlo también con
con tus amigos y tal, y siempre a veces ocurre que otras lecturas, otros ojos se dan cuenta de detalles que nosotros pasamos desapercibidos. Y por supuesto todo esto, tanto la tensión narrativa, la búsqueda de la belleza literaria, la verosimilitud, y, y que sobre todo el cuento debe contar algo, que es lo más importante en toda historia, debe estar allí bien contada, bien específica, bien narrada. Nos va diciendo hacia dónde va, hacia dónde se dirige el relato, y hacia qué se dirige el relato, pues a conmovernos, a darnos, a ofrecernos otra mirada para ver el mundo. Y eso es lo que de alguna manera entretienes entre la tensión narrativa, la búsqueda de la belleza literaria, la verosimilitud y contar una historia. Entretener es eso, entre varios elementos importantes, sostener un cuento, un relato. Pues bien, les decía, con un solo elemento que desentone en tu relato, la historia tuya puede caer, puede romperse, puede quebrarse y deshacer todo ese esfuerzo que has hecho si no logras precisarla. Por eso es importante siempre la lectura y escribir con las dos puntas del lápiz. Bueno, en este caso, generalmente escribimos o en el teléfono ahora o en nuestra PC y tal. Pero estaría bien, bueno, si tienen chance, como no es tan, esto es un truco que yo a veces hago, no, es un tanto costoso estar imprimiendo todo eso y así ahorramos un poco de plata, aunque es bueno pues leer en papel y corregir y tachar y todo lo demás. Lo que hago es que como nos acostumbramos a leer en la pantalla de Word de tu computadora, lo que puedes hacer es pasar eso a Gmail en PDF, o lo lees en Google Drive, o lo lees incluso si en estas cajas de textos de Gmail, no como adjunto, sino como si fuera el correo. Y por supuesto ahí gradúas la letra un poco más grande y todo lo demás. De modo que lo estás leyendo en otro formato, con otro tipo de letra, y te pillas allí cosas que previamente no viste. Por eso a veces pasa que mandamos un texto para el trabajo, el profesor, qué sé yo y tal, y leemos el documento que enviamos de adjunto, cuando a veces Word te cambia la letra, y, y te pillas, caramba, mira, esta frase está repetida, esto otro, y puedes mejorarlo. Pues. Entonces, mándatelo a ti mismo, esperas un rato, lo lees mañana, y te vas a pillar cosas que seguramente querrás cambiar, sobre todo cuando el texto está caliente, está recién editado, escrito. Y eso, bueno, lo aplico yo a menudo, cambiarle el formato a, a tu texto, a tu cuento, a tu trabajo. Esto puede servir para cualquier género literario. Si escriben poesía, pues quién sabe si esto funciona. Y pues bien, todo esto apunta a todo este entretenimiento de elementos a leer esa gran historia que van a escribir, que me van a contar, que nos vamos a contar entre todos. Yo revisaré, leeré como un lector. Sería chévere que sus compañeros también lean como otros tantos lectores. Voy a cerrar esta sesión con una frase de Augusto Monterroso del libro que les había comentado. Los cuentos que uno escribe no pueden ser muchos. Existen 3, 4 o 5 temas. Algunos dicen que 7. Con esos debe trabajarse. Las páginas también tienen que ser solo unas cuantas, porque pocas cosas hay tan fáciles de echar a perder como un cuento. 10 líneas de exceso y el cuento se empobrece. Tantas de menos y el cuento se vuelve una anécdota. Y nada más odioso que las anécdotas demasiado visibles, escritas o conversadas. Y esto es importantísimo y es lo que más aplaudo de este texto o este fragmento de este ensayo que les estoy leyendo de Augusto Monterroso. Cito: la verdad es que nadie sabe cómo debe ser un cuento. El escritor que lo sabe es un mal cuentista.
Y al segundo cuento se le nota que sabe. Y entonces todo suena falso y aburrido y fullero. Hay que ser muy sabio para no dejarse de tentar por el saber y la seguridad. Como Juan Carlos Onetti. Como Juan Carlos Onetti es sabio, sabe que no sabe. Y por eso sus cuentos son insondables y como seres vivos que hay que volver a ver una y otra vez de principio a fin. Y por en medio, y por las esquinas de las páginas y de los párrafos. Y empezar de nuevo porque la vida y los cuentos son complicados. Y un tiempo más tarde, 6 años o una semana, el cuento ya es otro. Y entonces hay que recomenzar y darle vueltas, agitarlo antes de usarlo y dejar que las palabras vuelvan a asentarse para permitirles una vez más revelar su misterio a medida que pasan al ojo a lo que llamamos cerebro, palabra horrible, o mejor a lo que antes se decía sin vergüenza, el corazón o el alma, a donde los cuentos de Onetti indefectiblemente van a dar. Ese es su blanco secreto y uno se va dando cuenta de eso y encuentra como un gusto más melancólico que eso es un cuento y que por lo mismo los cuentos no pueden ser muchos porque el corazón no los resistiría y si son de Onetti menos. Y eso sí lo sabe Onetti y por eso ha escrito pocos para dejarnos pasar a sus novelas en las cuales siempre es más fácil por una razón o por otra sobrevivir. Bueno, los espero o me esperan ustedes la próxima semana. Abrazos.